Y hoy continuamos con esta serie de enseñanzas que hemos venido desarrollando titulada Escenarios Israel e Iglesia. Y como lo decía, este es el cuarto mensaje ya, y como lo decía desde el primero, una de las razones fundamentales que me ha movido a hablar al respecto de esta temática tan amplia, profunda, reveladora, y aún así pasar por lo menos de una manera básica sobre este tema, es que hay una serie de preguntas, una serie de inquietudes que me han llegado a través de compañeros, ministros, pastores, líderes, y debido a la situación que acaece a nivel eclesiástico, a nivel global también, obviamente han surgido muchas preguntas tocante a este tema en particular. Y estamos respondiendo algunas de ellas con base en 7 aspectos básicos que estamos desarrollando. Ya hemos hablado de definiciones básicas y estamos desarrollando algunas diferencias entre la iglesia e Israel o entre Israel y la iglesia. Cada una de ellas es un escenario que tiene que ver definitivamente con el espectro profético. Y definitivamente necesitamos como iglesia de Cristo tener un conocimiento amplio al respecto. Ya hemos hablado de algunos aspectos y hoy, para poder conectarles, quiero que nos enfoquemos y entremos de lleno a tratar algunos aspectos esta noche. Y estoy siendo bendecido por la palabra del Señor y es mi oración que usted también lo esté siendo. Aleluya. Para aquellos que puedan visualizar las primeras 3 lecciones que ya hemos compartido al respecto, eso les va a ayudar en gran manera. Pero hay un detalle bien importante que quiero tratar para explicar o proceder a explicar la segunda diferencia de la que estaremos tratando hoy. Y hay un detalle muy importante por el cual quiero que nos enfoquemos esta noche, y es que sabemos que todo en Dios se basa en pactos, y los pactos de Dios son definitivamente pactos que no pueden ser abrogados, pactos que no pueden ser quitados, aunque hay pactos que son condicionales y aunque hay pactos que son incondicionales. Definitivamente los pactos de Dios no pueden ser abolidos, siempre estarán continuos y vigentes. Y una de las cosas bien importantes, especial o específicamente tocante a lo que tiene que ver con el pacto abrahámico que ya habíamos mencionado, el pacto abrahámico incluye la descendencia o el linaje de este varón llamado Abraham, tanto física como espiritual, y dijimos que aún la descendencia física no podrá ser salva, o biológica no podrá ser salva a menos que esté conectado a la fe de su padre Abraham. Pero también hemos mencionado que hay otro aspecto o hay otro asunto, y el asunto es que hay otro linaje que se le prometió a Abraham, y es el linaje como las estrellas. Y sabemos que las estrellas es un linaje de tipo espiritual, y en ese linaje está incluida la iglesia del Señor, compuesta por gente de todas las naciones y también por judíos e israelitas que se han convertido a Cristo, y eso los hace doblemente bendecidos a ellos. ¿Por qué? Porque por un lado son parte de la iglesia, pero por otro lado los judíos e israelitas convertidos a Cristo son el Israel de Dios. La iglesia es la iglesia, diga conmigo, la iglesia, la amada. Ok, también hemos hablado sobre algunos aspectos y hoy quiero comenzar a mencionar y poder ahondar al máximo que podamos y tratar lo que más podamos alcanzar. Estaremos tratando la segunda diferencia. ¿Y por qué hablar de diferencias entre Israel y la iglesia? Porque ya hemos explicado en los mensajes anteriores que el ignorar estas diferencias que son categóricas, que son contundentes, que son muy cruciales en la Biblia, ha llevado lamentablemente a que hoy podamos lastimosamente, tristemente ver en el mundo aún evangélico una confusión tan severa referente a cuál debe ser la posición correcta que la iglesia debe tener ante este escenario que acontece con algunos le han llamado el reloj profético de Dios, que es Israel. Otros le llaman una de las agujas del reloj
profético de Dios, pero sea cual fuere el asunto, el punto es que la nación de Israel es una nación que trasciende en el mundo espiritual, porque definitivamente en torno a esa nación hay promesas, pero también hay profecías. Hay promesas, pero también hay pactos. Hay promesas, pactos y profecías. Y eso no implica, amados hermanos, que como iglesia tengamos que ignorar ese asunto, sino al contrario, darnos cuenta de que vivimos en tiempos sumamente relevantes en el ambiente profético, pero también en esta misma etapa, en esta misma era, existe un cuerpo espiritual místico que es la iglesia de Cristo el Señor, y por la gracia de Dios hemos recibido en las Sagradas Escrituras la revelación necesaria para que podamos conocer todos los pormenores, todos los detalles referente a este aspecto. Ya dijimos que la primera diferencia básica entre Israel y la iglesia es que Israel es un pueblo, una nación que tiene promesas, que tiene pactos terrenales, mientras que la iglesia es una nación espiritual, un pueblo espiritual que tiene pactos celestiales o espirituales. La segunda, y obviamente ya tengo 3 mensajes desarrollando eso, así que ahora voy a entrar en el segundo punto, y es: Israel es una descendencia como las arenas de las orillas del mar. Quiero que le preste mucha atención porque esta es una diferencia crucial. Israel, bíblicamente hablando, es tipificado como una descendencia, biológicamente hablando, desde Abraham en adelante, tipificado como las arenas de las orillas del mar. En otras palabras, es un pueblo terrenal, pero también natural. Diga, terrenal y natural. Mientras que la iglesia es una descendencia espiritual como las estrellas del cielo. Dicho de otra manera, la iglesia es un pueblo espiritual y celestial. Diga, espiritual y celestial. Y en este caso, valga recordarlo y que esto quede recalcado durante el desarrollo de toda esta serie, y es que la iglesia es un cuerpo espiritual conformado por gentiles, y en la Biblia gentil se refiere a cualquier raza, cualquier tribu, pueblo, nación, a excepción o aparte del pueblo israelita. Pero también la iglesia misma es conformada por israelitas que se han convertido al evangelio o se han convertido a Cristo. Es más, el origen la iglesia, los 12 apóstoles son precisamente israelitas, entre ellos Pedro, por ejemplo. El otro apóstol, no el 12, sino el apóstol número 13, llamado Pablo, sabemos que también fue israelita, y así sucesivamente encontramos hombres en la iglesia naciente, en todo el libro de los Hechos, que judíos se convirtieron a Cristo, pasando así a ser parte no solo del pueblo físico y biológico que es las arenas de las orillas del mar, sino que trascienden el nivel y se convierten en una descendencia como las estrellas del cielo. Ahora, dicho esto, paso a explicar esta segunda diferencia, y es que Israel, el nombre Israel básicamente viene del nombre Jacob. Diga, Jacob. Jacob llegó a ser, en este caso, Abraham es padre de Isaac, Isaac es padre de Jacob, y Jacob, cuyo nombre tiene un significado extraño, pero Dios le cambia su nombre y le da el nombre Israel. Y todo lo que tiene que terminar o termina en el idioma hebraico en cuanto a nombres respecta, con él siempre está conectado con Dios. Miguel, Daniel, todos los nombres que terminan en él siempre tienen un significado relacionado con Dios, porque realmente la palabra él también traduce Dios en el idioma original. Y es muy interesante que cuando se habla de Israel, Israel es o significa el príncipe del pueblo de Dios, y es una de las connotaciones de su significado. Él levanta a ese hombre Jacob a ser príncipe de Dios, o un hombre que llegaría a ser el progenitor, porque sabemos que Jacob tuvo 13 hijos,
12 varones, una mujer llamada Dina, pero los hijos varones, entre ellos estaban los famosos patriarcas, y estos 12 patriarcas llegaron a conformar las 12 tribus, que incluyen en este caso una tribu específica. Hay obviamente varias tribus, entre ellas Rubén, Simeón, etcétera, pero es muy interesante que hay una tribu exclusiva dentro de las 12 tribus. Se podría decir que los levitas también son una tribu especial, pero hay otra tribu, es decir, otro de los hijos de Jacob, que se llamaba precisamente Judá. Y sabemos que a través de Judá vienen los judíos. Así que cuando se habla de Israel, se habla a través de Jacob, que es Israel, y por medio de la conformación de esa nación, por medio de sus 12 hijos varones, en este caso los patriarcas, se forman las 12 tribus de Israel. Eso tiene una historia muy interesante que incluye obviamente a Judá, de donde vienen los judíos, y es interesante que nos fijemos en ese detalle particular, porque resulta que Judá es de donde viene David, y a David se le da un pacto, el pacto davídico, de que iba a tener generación de reyes, generación de gobierno, y por supuesto es a través de Judá que viene posteriormente el Mashiach, el Mesías, el Cristo, el ungido, el Rey de reyes y Señor de señores, el Señor Jesucristo. Viene por esa línea. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a su nombre? Así que un detalle fundamental a tener en cuenta es que voy a tomar varias escrituras. Si usted toma nota, le va a ayudar bastante. Voy a leer, por ejemplo, en la Reina Valera actualizada, Jeremías capítulo 33, versículos 14 al 22. Jeremías capítulo 33, 14 en adelante. Y voy a tomar algunos pasajes muy interesantes que nos hablan acerca del cumplimiento del pacto de David. Y esto es importante. Recuerden que cuando hablábamos de pactos, habíamos explicado que el pacto davídico es un pacto incondicional, incondicional. El pacto de reino y de reyes y de uno que iba a regir para siempre, que en este caso es Jesús, el Rey. Por eso a Jesús se le llama muchas veces el Hijo de David, en el sentido de que se le cumple el pacto davídico incondicional. Pero también en cuanto a Israel convergen o se unen varios pactos: el pacto abrahámico, el pacto de David, pero también el pacto levítico, porque sabemos que dentro de Israel está la tribu levítica, de donde vienen también los sacerdotes a través de Aarón, y ese pacto es condicional. Pero quiero explicar un detallito, y es que cuando se habla de pactos condicionales, no significa que cuando el pueblo viole ese pacto condicional, ese pacto queda abrogado o anulado. Es similar al pacto matrimonial. El pacto matrimonial, aun cuando hay infidelidad, aun cuando se falla el pacto, Malaquías capítulo 2 declara que aun después de la infidelidad, ella sigue siendo la mujer del pacto. Es decir, el pacto sigue vigente a pesar de que se rompen las condiciones. Y exactamente ocurre con los levitas. Los levitas también le fallaron a Dios. ¿Qué pueblo tan santo es el pueblo levítico y arónico? Eran los consagrados, eran los ungidos, pero aún así ellos también le fallaron a Cristo, al Señor. En este caso, en el Antiguo Testamento le fallaron a nuestro Señor. Y es importante que ese pacto, aunque era condicional, aunque fue violentado por el pueblo, no fue derogado para los levitas. Y antes de leer Jeremías 33, 14 en adelante, que es muy clave, permítame, le recuerdo un poquitito que el pacto consistía, en este caso el pacto levítico, el pacto consistía en que Dios les daría paz y también un sacerdocio perpetuo, diga, para siempre, si le eran fieles, pero que se mantiene como pacto perpetuo para ellos cuando se cumplan ciertas condiciones. Sabemos que le fueron infieles, pero el pacto, cuando se cumplan ciertas condiciones, por ejemplo, luego de la tribulación de los jacobitas o luego de la tribulación de Jacob, sabemos que después de ese proceso de purificación que tendrá que atravesar la nación, el remanente y todos aquellos, luego de la gran tribulación y aun cuando haya iniciado el reino milenial, es interesante que en Números 25, del 12 al 13 dice: por tanto, diles,
He aquí, yo, esto es Dios, establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo. Escuche bien eso, para siempre, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación para los hijos de Israel. Aquí está hablando de aquel hombre llamado Finés, a través del cual viene un pacto exclusivo, que es el pacto levítico, y es muy interesante cuando lo podamos estudiar más a fondo, aunque ya lo hemos estudiado en otros contextos. En Éxodo capítulo 19, versículos 5 al 6, la Biblia dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz, y note esto, y guardareis mi pacto, dice el Señor, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis, oiga bien esto, un reino de sacerdotes y gente santa. Esto no le está hablando a la iglesia, esto está hablando de la nación de Israel. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Israel. Es muy interesante tener en cuenta eso, porque los textos que acabo de leer tienen alta coherencia y paralelismo con lo que vamos a leer ahora a continuación. En Jeremías capítulo 33, 14 en adelante hasta el versículo 22, especialmente en la versión RVA, Reina Valera actualizada, dice: he aquí que vienen días, dice el Señor, o Jehová, o Jehová, el Eterno, en que yo cumpliré la buena promesa que he hecho a la casa de Israel. Oiga bien, el Señor dice, esos pactos, el davídico era incondicional, el levítico era condicional, pero aún así el Señor dice: yo voy a cumplir mi pacto no fue derogado. Dice: yo cumpliré la buena promesa que he hecho a la casa de Israel y a la casa de Judá. Note ese detalle, él habla a la nación en pleno, a las 10 tribus, y se enfoca luego en la tribu de Judá. Algunos sabemos, cuando hay la subdivisión de tierras, sabemos que cuando al norte quedan las 10 tribus, Israel, al sur quedan 2 tribus, Judá, y es interesante que se une ahí a otra tribu muy importante, pero es una sola en un sentido espiritual, y eso me llama la atención, porque aquí hace énfasis de la casa de Israel y de la casa de Judá. Y él dice como que no se les salga ninguno, no se le escape, porque hoy en día se habla de las famosas, que no lo son, pero así algunos lo dicen, las tribus perdidas de Israel. No están perdidas, Dios las tiene bien definidas en su lugar y en su momento. El hecho de que ya la nación de Israel como Estado desde 1948 esté conformada y haya una aliyá, un deseo de regresar a su tierra, moviendo gente de todas las naciones donde habían sido dispersadas, hace parte de este cumplimiento. Y él dice: yo he hecho un pacto para toda la nación de Israel y para ese grupo selecto llamado Judá. Y mire lo que dice: en aquellos días y en aquel tiempo haré brotar para David, oiga bien, un retoño de justicia. Este es Cristo, que practicará el derecho y la justicia en la tierra. En aquellos días será salvo Judá. Esto es para los que creen en la falsa doctrina de la suplantación, del supersesionismo o del reemplazo, la famosa teoría del reemplazo, que dice que ya Dios no trata con Israel, que ahora solo es con la iglesia y que ya Israel quedó deshecha. La Biblia dice que en aquellos días será salvo Judá y Jerusalén habitará segura. Y esto aún no se ha cumplido, esta profecía. Esto está hablando de tiempo futuro, y este es el nombre con el cual será llamada: el Señor justicia nuestra. El Señor justicia nuestra. Jehová Sidkenu. Porque así ha dicho el Señor: no faltará a David un hombre que se siente sobre el trono de la casa de Israel. Tampoco, oiga bien, por eso hablaba de Judá y ahora de los levitas, tampoco a los sacerdotes, los levitas, les faltará en mi presencia un hombre que ofrezca holocausto, encienda ofrenda vegetal y presente sacrificios perpetuamente. Alabado sea el nombre del Señor. Hoy en el Instituto Bíblico
Les estaba mencionando a algunos de ellos que cuando estábamos hablando un poco de lo que es métodos de interpretación bíblica y un poco de exégesis y hermenéutica bíblica, interpretación bíblica, les mostraba por qué razón algunas personas, aún en el espectro evangélico, se confunden en cuanto a lo que tiene que ver con algunas señales exclusivas de Israel, como el Shabbat o el día de reposo, y dicen, nosotros debemos guardar el día de reposo. Si ven, el día de reposo será eternamente guardado, pero obviamente que será eternamente guardado, pero para los que les corresponde guardar lo que es Israel, a ellos les corresponde un sacerdocio para siempre, les corresponde un gobierno para siempre aquí en la tierra. Recuerden que la iglesia no tiene digamos un linaje eterno aquí en la tierra, sino en la patria celestial, en la nueva Jerusalén, en la ciudad de Dios. Pero para su gente de la tierra, Dios les cumplirá su promesa. Y dentro de su promesa sigue su pacto, y su pacto siguen sus señales. Por eso los levitas van a funcionar perpetuamente y tendrán que guardar obviamente el Shabbat, el día de reposo, y tendrán que, como nación de Israel salva, vivir bajo los pactos que a ellos les competen o les corresponden. Un detalle importante es que el texto dice, vino a Jeremías la palabra del Señor. Este capítulo, Jeremías 33, es muy famoso por el versículo 3, pero si usted va del 14 en adelante, usted se da cuenta que es un texto muy profundo. No solamente es, clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, sino que lo lleva a un ambiente profético. Por eso estamos leyendo el pasaje. Dice, vino a Jeremías la palabra del Señor, diciendo, así ha dicho el Señor. Si pueden, escuche esto es lo que me impactó, tocó mi corazón profundamente. El Señor dice, señores, permítame hacerlo así, señores, si pueden invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de modo que no haya día ni noche a su tiempo. Otra versión dice, si ustedes son capaces, dice, de hacer que la noche no le siga al día y que el día no le siga a la noche, y ustedes pueden romper ese orden de tiempo, entonces van a ser capaces de romper mi pacto con David y mi pacto con Leví. De lo contrario, no lo podrán hacer. Dígame usted, ¿quién puede tener control sobre el tiempo sino el creador del tiempo? Alabado sea el nombre del Señor. El único que puede tener control de eso es el Señor. Acuérdense que tratamos una serie amplia llamada El Misterio del Tiempo, que nos demoramos un tiempito hablando del misterio del tiempo, pero había mucha belleza en ese tema y eso quedó allí grabado. Pero el punto aquí es este, mire, él dice, continúa diciendo aquí el texto, entonces también podrá ser invalidado mi pacto con mi siervo David, para que deje de tener un hijo que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas, los sacerdotes que me sirven. Aleluya, alabado sea el Señor. Quiero precisar algún detallito por allí. No me voy a poner a dar números exactos porque puede que me equivoque en unos cuantos números, pero voy a precisar un asunto, y es que hay un pasaje interesante aquí que es muy revelador. Miren lo que dice ahí mismo en Jeremías, se sigo leyendo. Dice, como no puede ser contado el ejército del cielo, ni se puede medir la arena del mar, así multiplicaré la descendencia de mi siervo David y de los levitas que me sirven. ¿Serán salvos pocos? No, el remanente no serán unos 4, son incontables. Y un detalle interesante es que la profecía de Jeremías dice que las estrellas o el ejército del cielo no se pueden medir ni contar. Y resulta que yo les voy a citar un libro del doctor Adrian Rogers que se llama Lo que la gente debe saber acerca de las escrituras. Y hay un capítulo que se dedica a hablar exclusivamente de evidencias científicas de por qué creemos en la Biblia. Y una de las evidencias científicas es precisamente este texto de Jeremías, que aún antes del momento del auge de la astronomía, que al final llegaron a entender que definitivamente son incontables, porque se dieron cuenta que hay cúmulos y supercúmulos de galaxias, y son millones y millones y millones y millones de galaxias, y obviamente cada galaxia tiene sus respectivas estrellas. Pero en ese libro toman esa frase y acuden a la ciencia antigua,
y la ciencia antigua, los astrónomos de la antigüedad, hacían sus cuentas. Algunos hicieron la locura de a través de un telescopio dedicarse a contar en un lugar bien despejado las estrellas, y algunos científicos, por eso dije números más, números menos, usted lo podrá corroborar en ese capítulo del libro, pero es interesante que alguno encontró, según él, después de sus cuentas, que había por lo menos un poco más de 1000 estrellas. Y luego eso se volvió ciencia. Y la gente por muchos años, en la época antes de Jeremías y en esta época, la gente creía que había un número exacto de estrellas. Y luego, con el paso del tiempo, vino otro científico y dijo: no, está equivocado, hay un poquito más de 1000 estrellas. Y era una locura, era un ridículo obviamente, pero era lo que la ciencia creía. Pero la Biblia ya había afirmado que las estrellas no podían ser contadas. Por eso, cuando Dios le da la promesa a Abraham, le dice: si tú cuentas las estrellas, entonces podrás contar tu descendencia. Pero Dios sabía que no podía contarse las estrellas, así que tampoco se puede contar la descendencia, porque son literalmente millones de millones. Ya sabemos que hay descendencia como el polvo, los árabes, descendencia como las arenas, los israelitas, y descendencia como las estrellas, la iglesia, y esos son millones de millones de millones de todos los tiempos y de todas las temporadas. Es tremendo el asunto. Ahora, en Isaías 10, 20 al 23, voy a leer en la Nueva Traducción Viviente: esperanza para el pueblo del Señor. Dice: en ese día el remanente que quedará en Israel, los sobrevivientes de la casa de Jacob, esto es después de la gran tribulación, al final, dice: ya no seguirán confiando en aliados que buscan destruirlos. Ahora mismo la nación de Israel mantiene haciendo alianza. Recuerden ustedes que antes del 7 de octubre, que fue ese gran ataque terrorista de Hamás hacia Israel, antes de eso, por lo menos 2 semanas antes de eso, Benjamín Netanyahu, que es el actual presidente, digámoslo así, o el actual primer ministro de Israel, estaba en plena ONU diciendo: ya estamos a punto de firmar el tratado de paz con Arabia Saudita, y la gente estaba feliz y la gente aplaudió. 2 semanas después se desató una guerra que lleva ya varios días y se está volviendo cada vez un polvorín terrible. Un polvorín, señores, lo que pase con Israel, crean o no en la Biblia, va a afectar el mundo entero. Una nación tan pequeña que algunos dicen que es menor en tamaño que el mismo Salvador, mucho más pequeño que Antioquia, mucho más pequeño o como del tamaño de Nueva Jersey, una ciudad o un territorio tan pequeñito, pero que definitivamente se vuelve una locura. Yo le hablaba con una hermana que fue Dios quien determinó el lugar exacto donde debe quedar. No fue la ONU, no fue la declaración de Balfour de 1917, ni la ONU en 1948. Dios había determinado el lugar exacto donde debía ser esa nación. Y escúchame bien, algo que me llama la atención es que en el debate estuvieron a punto de poner a esa nación en Argentina, en una zona donde ahora es Argentina. Imagínense si estuviéramos de vecinitos de estos personajes ahí. Esta gente son tremendos, nadie quiere como que tenerlos de vecinos. Nosotros los bendecimos en el nombre del Señor, pero allá al otro lado están bien. Pero resulta que la gente no quiere tenerlos de vecino. Por eso recuerden que está ahorita China, está Rusia, Corea del Norte, y eso que estos son deschavetados. Pero por el otro lado está Estados Unidos y todo el mundo como que no, que cálmense, porque saben que es una potencia. Y al lado está rodeado de enemigos que odian acérrimamente esa nación, y quiera o no va a afectar todas las naciones del mundo. Todas las naciones del mundo. Así que eso es una prueba más de que esa nación es el reloj de Dios aquí en la tierra. Y hay unas profecías que cuando lleguemos a ese momento las analizaremos. Ahora, en la Nueva Traducción Viviente, Isaías 10, 20 al 23, dice: en ese día, ya lo estábamos leyendo, después de que los sobrevivientes pasen por la tribulación, dice: ya no confiarán en aliados que buscan destruirlo, porque siempre estos que hacen pacto con ellos, al final se levantan contra ellos mismos. En cambio, dice, confiarán fielmente en Jehová, el Santo de Israel. En Él sí vale la pena confiar, en Él sí vale la pena confiar. Aleluya. Pero mire, un remanente regresará, sí,
el remanente de Jacob regresará al Dios poderoso. Pero aunque los hijos de Israel son tan numerosos como la arena a la orilla del mar, solo un remanente regresará. Pero muchos siempre piensan que ese remanente son unos 4 o unos 3. Estamos hablando de que aún el remanente se refiere a una multitud especial, bien enorme. El Señor, con razón, ha decidido destruir a su pueblo, dice. Sí, el Señor de los ejércitos celestiales, ya ha decidido destruir toda la tierra. Alabado sea el Señor. Los que hemos estado estudiando lo que tiene que ver con escatología, también ya tienen alguna idea al respecto, pero en realidad esa nación, después del proceso de tribulación, y hace poco que estuvimos estudiando los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas de ira o 7 plagas, vimos cómo se aumenta el juicio de Dios en la tierra, y en medio de todo ese proceso está el remanente por allí. Dios lo estará guardando, pero la destrucción sobre la tierra siempre ha estado relacionada con esa señal. Recuerden que hablábamos también, cuando hablábamos de la pavorosa pretribulación, hablábamos de como mínimo 12 señales que aparecen en Mateo 24, entre ellas una que se llama la señal de la higuera. La señal de la higuera es la restauración del Estado de Israel, la restauración de la nación de Israel. Dice, cuando ustedes vean que la higuera comience a reverdecer, ustedes deben darse cuenta que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, y que está cerca el verano. Y verano es, en sentido profético, es sol de justicia, es la segunda venida de Cristo. Y la iglesia no espera la segunda venida de Cristo. La iglesia espera el arrebatamiento. Y el arrebatamiento como mínimo es 7 años antes de eso. Alabado sea el Señor. Ya son 75 años hasta el momento en que se graba este mensaje, en que la nación fue restaurada. Algunos dicen que pueden ser menos porque tiempo después dieron otro decreto para poder darle a Jerusalén, y bueno, en fin. Pero en sí, la Biblia dice que los que vieron esto, o somos testigos de esta restauración de la nación de Israel, somos los que estamos cerca del verano. Oseas capítulo 1, versículos 10 al 11, traducción en lenguaje actual, dice, pero un día, mire esto, los del reino de Israel volverán a ser como la arena del mar, que no se puede contar. Cuando llegue ese día, ya no volveré a decirles, ustedes no son mi pueblo. Al contrario, les diré, ustedes son mi pueblo. Recuerden que les decía que Israel en Oseas es llamado no pueblo, lo ami, pero temporalmente y solo individualmente, por individuos, no a toda la nación como tal. Pero aquí hay algo interesante. Les dice, ya no volveré a llamarles no mi pueblo, sino que el texto declara que ese día ustedes son mi pueblo, porque yo soy el Dios, dice, de la vida. Ese día será grandioso, pues yo les devolveré a los reinos de Judá y de Israel la grandeza que tuvieron. Porque hoy en día la nación es minúscula en tamaño, pero ese no es el territorio que Dios les dio. Es más, ni siquiera Jerusalén la tienen completa. Allá están viviendo gente que no es de su territorio, es decir, la tierra de Israel es mucho más grande que la de ahora. Si usted estudia geografía bíblica, y los que han estudiado conmigo en el instituto saben que cuando estudiamos geografía y luego de la distribución y el terreno y todo, era mucho más amplio, mucho más grande, y las promesas hablan incluso de que toda su descendencia tendrá que cubrir desde el gran mar, que es el gran mar Mediterráneo, hasta el gran río que es el Éufrates, un territorio bastante amplio, y por ahora están allí en un epicentro profético que se va a ir incrementando, se va a ir incrementando, se va a ir incrementando, y va a terminar como cuando hay una gota que cae y se va volviendo cada vez más amplia, porque lo que pasa en esa minúscula parte terminará afectando todo el territorio, toda la tierra en fin de cuentas. Y un detalle bien importante es que el texto dice, volverán a tener la grandeza que tuvieron, pero dice, volverán a ser una sola nación. Desde la división, después de Salomón viene Roboán y Jeroboam, después de que hay esa división de reinos, vemos que la nación nunca más volvió a ser una sola nación. Nunca más, nunca más.
pero la profecía dice que volverán a ser una sola nación. Y yo le creo a mi Dios. Tendrán un solo rey y volverán a Jerusalén los que fueron llevados a otros países. Todavía la mayoría de judíos y de israelitas viven fuera de la nación, pero un día llegará el momento de que esa aliyá, que es ese retorno, ahorita están en una diáspora, están fuera, pero llega un retorno, una aliyá, y eso no depende de ellos, es Dios quien les ha movido a hacerlo. Por eso algunos están en contra son antisemitas, otros son antisionistas, pero resulta que el sionismo, aunque es obviamente una ideología política, pero aún detrás de todo eso, Dios está moviendo a su gente hacia su territorio que Él dijo: yo los traeré, les enviaré cazadores, les enviaré a los pescadores y los atraeré a mi territorio. Y sean cazadores, gente que tenga una buena intención o una mala intención. Los pescadores y los cazadores representan siempre movimientos que atraen a esa nación hacia, algunos por las buenas y otros por las malas. Recuerde que el mismísimo Hitler fue uno de los promotores, entre comillas, de que se establezca esta nación entre los años del 1939 a 1945, que fue la Segunda Guerra Mundial. Sabemos cómo vino una persecución brutal contra esos casi 6 millones de judíos, y eso llevó a que alguien diga: no, esta gente las quieren exterminar, hay que buscarles territorio. Pero no era cosa de los hombres, era cosa de Dios. Dios lo ha determinado. Romanos 9, 27 al 28, Nueva Biblia Viva, dice: el profeta Isaías dijo esto tocante a los israelitas: aunque sean tan numerosos como la arena del mar, solo un pequeño grupo se salvará. Y ese pequeño grupo, en comparación con el gran número, ¿qué tan pequeño es? Es bastante grande en comparación con ese número tan enorme. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra plenamente y sin tardar. Esto en cuanto a Israel, pero como estamos examinando básicamente los dos escenarios, está el escenario iglesia. Sabemos que mientras Israel viene de Abraham, Isaac, Jacob, Judá, etcétera, los judíos, todas las 12 tribus, la iglesia, por su parte, viene a través de la fe de Abraham viene Isaac, de Isaac viene Judá, de Judá viene la descendencia de David, y de David viene el Señor Jesucristo. Y en ese orden de ideas, la iglesia viene no de Isaac, sino de Cristo Jesús. Ahí es que incluye a gentiles e israelitas que hacemos parte de su cuerpo espiritual, que es la iglesia. Y le voy a leer unos textos muy reveladores. Por ejemplo, Gálatas 3, 6 al 18, dice en la Nueva Traducción Viviente: Abraham le creyó a Dios y Dios le consideró justo debido a su fe. Así que, esto es en lo que se confunden los que no entienden las diferencias. Dice: así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. En otras palabras, los que son de fe, obviamente. Y en ese orden de ideas, hay gente que biológicamente son hijos de Abraham, se morirán siendo hijos de Abraham biológicamente, pero por el hecho de no creer en la fe de Abraham, se van a perder. El ejemplo de ello, el rico que estaba en el lugar de tormento y le dijo: Padre Abraham, y Abraham le dice: hijo, porque había una conexión sanguínea, pero no una espiritual. En cambio, Zaqueo, acuérdense de Zaqueo, en Lucas 19, dice: él era hijo de Abraham. Y él, es a quien le dice: ha llegado la salvación a esta casa. Alabado sea el Señor. Pero un detalle interesante es este. La Biblia dice, es más, las Escrituras previeron este tiempo en el que Dios haría justos a sus hijos. Dice, repito, en el que Dios haría justos a sus ojos a los gentiles por causa de su fe. Dios anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo cuando le dijo: todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Así que todos los que ponen su fe en Cristo Jesús participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe
al Espíritu Santo prometido. Alabado sea el nombre del Señor. Dice, amados hermanos, el siguiente es un ejemplo de la vida diaria. Así como nadie puede anular ni modificar un acuerdo, un pacto irrevocable, tampoco en este caso. Dios ha dado las promesas a Abraham y a su hijo, y noten que la escritura no dice a sus hijos, porque sabemos que tiene por lo menos 6 hijos con Cetura, tiene un hijo con Agar, pero tiene un hijo que es el hijo de la promesa, con Sara, que antes se llamaba Sarai y luego se le llamó Saraj. En realidad las versiones hebraicas le ponen la letra H al final, porque se le agregó la H que habla de la eternidad que viene de Dios. A Abraham se le pone Abraham, y a Sara se le pone Sarah, que habla de que Dios estaba con ellos. Por eso ella, una estéril y anciana, él, uno casi muerto y anciano, tienen una multiplicación impresionante. Incluso este hombre Abraham, después de que no podía imaginar, 6 hijos con Cetura. Entonces el hombre, Dios lo bendijo bastante. Ahora, viendo este asunto, dice, más bien dice a su hijo, y eso sin duda se refiere a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Ahí ustedes pueden seguir leyendo y dice, lo que trato de decir es lo siguiente. Me gusta leer esta versión porque tiene un lenguaje muy sencillo de entender. El acuerdo que Dios hizo con Abraham no podía anularse 430 años más tarde. Es decir, algunos dicen, no, ya en la ley termina todo. No, todo sigue vigente. Dice, cuando Dios le dio la ley a Moisés, porque Dios estaría rompiendo su promesa, pues si fuera posible recibir la herencia por cumplir la ley, sabemos que la ley es un pacto condicional que nadie pudo cumplir, por eso la bendición de salvación trasciende a la ley y es antes de la ley en la dispensación de la promesa. Porque Dios estaría rompiendo su promesa, pues si fuera posible recibir la herencia por cumplir la ley, entonces esa herencia ya no sería el resultado de aceptar la promesa de Dios, pero Dios, por su gracia, se la concedió a Abraham mediante una promesa. Aleluya. Qué lindo eso. Efesios 2, 4 al 6 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, yo me siento amado por Él. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vidas juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Estrella de los cielos, dice. Aleluya. Efesios 2, 17 al 22, nueva traducción viviente. Cristo les trajo la buena noticia de paz tanto a ustedes, los gentiles que estaban lejos de Él, como a los judíos que estaban cerca. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a los que Cristo hizo por nosotros. Qué hermoso esto. Así que ahora ustedes los gentiles ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios. Juntos constituimos su casa, aleluya, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la principal piedra es Jesucristo mismo. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, ustedes los gentiles también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Por eso cuando vemos las cosas desde el punto de vista bíblico, nosotros no terminamos odiando a nadie. Oramos por los palestinos, oramos por los árabes, oramos por Israel, bendecimos a Israel. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que haya paz sobre Israel y sean bendecidos y prosperados los que te aman, y los que te bendicen serán bendecidos. Pero también oramos por todos y cada uno de nosotros como gentiles para que hagamos parte de la nación, aleluya, la nación santa que es la iglesia. Primera de Pedro 2, 4 al 11, nueva traducción viviente, dice: ahora ustedes se acercan a Cristo, quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó, incluidos los judíos, pero Dios lo eligió para darle gran honra, y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además son sacerdotes santos. Nosotros no tendríamos ninguna parte en ese asunto, pero Dios nos lleva ahora ya, y hoy voy a concluir solo dándole un repaso rápido, porque en realidad
me pasaría meses hablando de las diferencias y yo no he podido empezar todavía, hay mucho que hablar y el punto al que quiero llegar no he podido llegar por las preguntas que comenzamos. Pero bueno, la idea es que esto quede primero, que quede bien para que no lleguemos allá. Y dice así: la gente lo rechazó, pero Dios lo eligió para darle gran honra y ustedes son. Luego dice: además, somos sacerdotes santos por la mediación de Jesucristo. Ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Como dicen las Escrituras, pongo en Jerusalén una piedra principal, elegida para gran honra, y todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. ¿Quién es esa piedra? Es Jesucristo. ¿Dónde nació? 9 kilómetros solamente a un ladito de Jerusalén, en la ciudad de Belén. La misma distancia de aquí al volcán Galeras, según dicen los geógrafos. Entonces es interesante ese asunto. Miren lo que dice. Además, él, dice el texto hermoso, dice: la piedra, más bien, voy a leerlo para que lo tengamos bien claro allí. Dice: ustedes, los que confían en Él, reconocen la honra que Dios le ha dado, pero para aquellos que lo rechazan, la piedra que los constructores rechazaron, Cristo, ahora se ha convertido en la piedra principal. Además, dice, se ha convertido en la piedra principal. Además, Él es la piedra que hace tropezar a muchos, a gentiles, a judíos, a griegos. Los gentiles que les gusta el pecado y la banalidad, dicen: no quiero a ese que me invita a la santidad. Los griegos que les gustaba la belleza, pero ¿de qué clase de Dios me estás hablando? Ese ensangrentado y crucificado, ¿de qué clase de belleza me estás hablando? Los judíos que les gustaban los poderes y las señales, les dice: pero ¿de qué poder me estás hablando si hasta los hombres lo mataron? Pero no se daban cuenta que todo era parte del poder de Dios y de la sabiduría de Dios y de la santidad de Dios. El poder de Dios, que siendo inmortal se hace hombre para poder morir en favor de los hombres. La sabiduría de Dios, que un Dios todopoderoso pueda venir a esta tierra de tal manera que no estalle la naturaleza con su presencia. Y por eso Él tomó un velo en su carne. Esto es tremendo, esto sería otro tema. Pero mire el asunto, dice: pero ustedes no así, porque son un pueblo elegido, son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso, pues, esto ya es la iglesia. Dice: por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar a su luz maravillosa. Antes no tenían identidad como pueblo, ahora son pueblo de Dios. Antes ni siquiera teníamos esperanza, ahora tenemos la esperanza en Cristo el Señor. Antes, dice, no recibieron misericordia, ahora han recibido la misericordia de Dios. Queridos amigos, dice, ya que son extranjeros, esto es algo que la iglesia debe tener presente. Ya que somos extranjeros, aquí en la tierra ahora somos extranjeros, porque mi ciudadanía está arriba. Número 2, y residentes temporales. Esos advenedizos, peregrinos, residentes temporales. Dice la palabra: les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Aleluya. Así que solo hay algunas diferencias que obviamente tengo que explicárselas, como esta. Hoy terminamos ya esta, pero las otras solo se las menciono porque igual ya he explicado, he predicado por varios años y les voy a recomendar algunas lecciones que les pueden ayudar a entender mejor estas otras diferencias, y estaré tocando solo las que de verdad creo que deben escucharlas más a fondo. Por ejemplo, ¿por qué creemos que Israel y la iglesia son diferentes? Número 1, porque Israel opera bajo un sistema de ley, es decir, antiguo pacto, mientras que la iglesia opera bajo un sistema de gracia, es decir, nuevo pacto. Número siguiente, el sacerdocio de Israel es el sacerdocio arónico, mientras que el sacerdocio de la iglesia es el sacerdocio de Melquisedec. Número siguiente, en cuanto a Israel, el Señor se despide en el monte de los olivos, donde volverá. Allí se despide de Israel y según Zacarías 14, allí mismo volverá. En cuanto a la iglesia, el Señor se despide en el aposento alto y promete su presencia para siempre. Tuvo una despedida privada, por eso el arrebatamiento será privado para los que son de Él. La segunda venida fue pública y la ascensión fue pública y la segunda venida será pública.
Todo esto hace parte de la doctrina y todo esto ya lo hemos explicado. Número siguiente, en cuanto a Israel y el Mesías, no conoció el tiempo de su visitación. Tuvieron al Mesías allí y no conocieron el tiempo de su visitación. Pero en cuanto a la iglesia le recibió como su Mesías. Y no entendiendo, porque el concepto judaico que les ha impedido en el judaísmo entender que Jesús no es solo un Mashiach, un Mesías, un ungido como rey gobernante político, porque ellos lo ven así. Ellos dicen, Él viene a gobernar y Él nos va a liberar del yugo, pero políticamente. Pero no se dan cuenta que Él no solo es rey, Él también es Salvador, pero también a la vez es Señor. Y solo la iglesia entendió esa revelación. Él es el rey, Él es el Salvador y Él es el Señor simultáneamente. En cuanto a Israel, como remanente tendrán una segunda venida pública donde todo ojo le verá. Pero en cuanto a la iglesia, esperamos una venida secreta, arrebatamiento de la iglesia en las nubes, donde la Biblia dice, seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Eso es en el arrebatamiento. Número siguiente, Israel pasará por los tiempos tribulacionarios, angustia de Jacob, pero la iglesia no pasará por la tribulación, y ya he explicado abundantemente sobre ese tema. Número siguiente, Israel es representada en las 10 vírgenes de la corte nupcial que esperan al esposo ya casado para entrar a la cena de bodas, de las cuales un remanente, 5 vírgenes sensatas entrarán. Pero la iglesia no es representada con las 10 vírgenes. Yo ya le he explicado ampliamente esto. La iglesia es la desposada que luego de las bodas del Cordero vendrá con él como una virgen, pero que contrajo matrimonio con él en el cielo. Es decir, las vírgenes representan a Israel, de entre las cuales hay 5 sensatas, y esas 5 sensatas representan la corte nupcial que entrará a la cena de las bodas en la tierra. Pero las bodas del Cordero serán en la casa del novio en el cielo. Tengo también una serie sobre eso, por eso voy rápido aquí. Mateo 25, la Biblia Peshita, Nuevo Testamento, el versículo 1 dice: en aquel tiempo el reino del cielo será semejante a 10 doncellas que tomaron sus lámparas, y escuche, y salieron al encuentro del novio y la novia. Por eso Israel no es, la iglesia no es representada por las 10 vírgenes de Mateo 25. Eso debe quedar claro. Número siguiente, en cuanto a Israel, serán gobernados durante el milenio en el reino, dice, en la regeneración. ¿Por quién? Por representantes de la iglesia. La iglesia será parte de quienes gobiernan en el milenio, y eso aparece en Mateo 19, 28 al 29 y en Lucas 22, 29 al 30. Número siguiente, Israel gobierna la tierra, pero la iglesia gobernará la creación. Israel, número y último, es tipificada como las ramas naturales del olivo especial de Dios, pueblo natural de Dios, mientras que la iglesia somos las ramas silvestres, el acebuche o injerto a ese olivo natural y especial de Dios, pueblo espiritual. Eso lo estaremos desarrollando más a fondo en los siguientes mensajes. Y he estado orando y Dios me mostraba una diferencia más que no está en las notas, pero quiero que la tenga en cuenta. La Biblia habla en Lucas de Adán como hijo de Dios. Él es hijo de Dios por creación. Diga, creación. Pero también la Biblia habla del pueblo de Israel. En Oseas 11 habla de Israel como hijo por promesa. Diga, promesa. Pero la Biblia habla, en cambio, en Juan 1 dice: y a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esos son los hijos por adopción, y esos somos la iglesia. Y esa es una gran diferencia. La iglesia es hija de Dios por adopción. Israel es hijo por promesa. Hablando de la nación. Entonces ese es un tema también muy importante que usted se lo dejo para que lo estudie, a usted que le gusta estudiar la palabra del Señor. Entonces, mis amados hermanos, ¿cuántos amamos al Señor? ¿Cuántos damos gloria a Dios? Aleluya. Bueno, hice un esfuerzo sobrehumano para dejarles por lo menos una base allí, pero ya las otras 2 diferencias que salté debo explicárselas porque son un poquito amplias y es necesario, porque después de esto tengo que hablarles del amor de Dios por Israel,
tengo que hablarles después de las profecías impactantes relacionadas con Israel. Y por último tendré que hablarles de cuál es la reacción y cuál debe ser la conducta apropiada que la iglesia tenga en cuanto a Israel. Nunca como iglesia podemos ser antisemitas, nunca como iglesia podemos irnos en contra de ellos. Sabemos que ellos están apartados, pero hay una bendición adicional a esa nación, y como iglesia no debemos dejar de orar por ella, y debemos saber que por eso dice la Biblia: orad por la paz de Jerusalén. Si la ciudad de Jerusalén está en guerra, el mundo tendrá que estar en guerra. Mire que se olvidaron de la guerra de Ucrania y Rusia, y ahorita todo el mundo está echando el ojo a lo que pasa allá, porque lo que pase acá es mucho más grave que lo que pase allá. Al fin y al cabo, allá era una potencia contra Ucrania, pero ahora es un mundo de gente bélica, gente con armas nucleares, gente con un odio ancestral que quieren eliminar. Muchos de ellos han dicho públicamente: nuestra meta es no parar hasta borrar a Israel del mapa. Le tengo una noticia: eso nunca podrá suceder, porque Dios así lo dijo. Nunca podrá suceder, nunca. Por esa razón, mis amados, vamos a orar, vamos a ponernos en pie y vamos a orar. Y ahí adoramos. Señor amado, te doy gracias una vez más por esta enseñanza, esta parte que hemos recibido el día de hoy. Te doy honra y honor y gloria. Bendigo a cada uno de mis amados hermanos y amigos aquí esta noche. Te pido, Señor, si alguno de ellos no hace parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, te pido, Señor, que tú les muestres que aún hay esperanza, aún hay oportunidad. Señor Jesucristo, independientemente de su condición actual, tú puedes traerles a ellos una esperanza de salvación y de vida eterna. Pido por esta amada iglesia, Señor, en el nombre de Jesús. Bendecimos desde esta ciudad, desde este territorio, Señor, y en obediencia a tu palabra, bendecimos a la nación de Israel. Y te pedimos, Señor, que traiga salvación en medio de este proceso. Guardes a misioneros y a tu iglesia que está de lado y lado en estas naciones que están en guerra. Te pido, Señor, que guardes también a los misioneros y evangelistas. Y te pido, Señor, que muchos puedan llegar al conocimiento de la verdad, porque cuando hay guerra, aflicción, pestes y situaciones difíciles, mucha gente vuelve a ti. Por eso te pido, Señor, ten misericordia de ellos, y así como la has tenido de nosotros. Y todos dicen en el nombre de Jesús, y decimos amén, amén y amén. Gloria a Dios. Dele fuerte ese aplauso al Señor.